paso hay una historia. Nosotros te la contamos. Radio Exterior de España. Cultura con ñ. Una ventana al mundo en Radio Exterior de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos cada día. A comienzos del siglo XIX, Madrid se convierte en uno de los centros de poder más importantes de Europa. Napoleón acaba de consolidar su posición en Francia y envía a su hermano Luciano Bonaparte como embajador a la corte española. En ese escenario de alianzas y presiones, la política no se decide solo en despachos oficiales, también en los salones, en las colecciones de arte o en las relaciones personales que se tejen en torno a la corte. Noa, muy buena. Muy buenas, Lola. En ese contexto aparece la figura de Mariana de Wallstein, nacida en una de las familias más prominentes de Europa. A sus 18 años llegó a la corte de Carlos IV casándose con el marqués de Santa Cruz, un hombre mucho mayor que ella, pero igualmente destacado en el ámbito político y cultural de la época. Mariana además fue pintora y una de las primeras mujeres en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Fue también retratada por Goya. Su historia y su relación con Luciano Bonaparte están en El centro de la Marquesa y Bonaparte, la novela de la historiadora y escritora María José Rubio, publicada por la editorial Planeta. Una obra basada en hechos reales que nos adentra en ese Madrid de 1800, atravesado por la diplomacia, el poder y el arte, y en una historia donde lo personal y lo político avanzan juntos. Enseguida hablamos con su autora, María José Rubio. A continuación, vamos a esperar los juegos de escape, conocidos en inglés como los escape room, que se han asentado en España. Son espacios que han evolucionado hacia experiencias, muchas de ellas artísticas, que incluyen decorados, actores y recursos audiovisuales. En el control técnico está Javier Campos, en la producción Juan Carlos López Moreno, en la presentación Noa Gómez de Santiago, en la redacción Susana García y Javier Martínez, y en la edición quien les habla, Lola Funchal. Vuelve a escuchar Cultura con ñ en los podcasts de Radio Exterior de España. En el libro La Marquesa y Bonaparte, María José Rubio mezcla una historia de amor con geopolítica y con una corte donde se negocia con silencios, con gestos y con obras de arte. Vamos a recorrer ese Madrid de 1800, 8 años antes de la Guerra de la Independencia, y a entrar en el corazón del libro para conocer sus personajes y el papel del arte como motor de la trama con su autora, que está en los estudios de Radio Nacional, Radio Exterior de España. Bienvenida, María José. Buenos días. Cuéntanos por qué rescatar a esta mujer, a la Marquesa de Santa Cruz. Pues mira, yo me encontré, a lo largo de muchas de mis investigaciones en historia, me encontré con el hilo de esta historia, ¿no? De esta mujer fantástica, doña Mariana de Wallstein y Liechtenstein, que habéis resumido muy bien su historia, perteneciente a una de las grandes familias aristocráticas de Austria, y que llegó a Madrid, ese Madrid en torno a 1780, bueno, pues con un contraste grande, ¿no? Ella era una mujer que venía de una familia excéntrica, muy culta. Sus hermanos fueron benefactores de Beethoven. Giacomo Casanova, el famoso Casanova, fue bibliotecario de uno de sus hermanos. Entonces me encontré con esta historia de esta mujer fascinante, absolutamente pionera y muy moderna en su ambiente. Y bueno, pensé, tengo que tirar del hilo de esta historia, ¿no? Como no se conoce más de ella. Retratada por Goya. Todos seguramente hemos visto los retratos y no hemos caído en quién hay detrás de ese retrato. Entonces tiré del hilo y me encontré con, bueno, pues esta historia extraordinaria que mezcla política, arte, como muy bien habéis dicho, en ese Madrid de 1800, y de ahí ha surgido la trama, ¿no? María José, la Marquesa de Bonaparte nos sitúa en 1800, cuando Luciano Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, uno de los 7 que tuvo, llega a Madrid como embajador de Francia. Para situarnos, cuéntanos qué momento histórico está viviendo Europa y por qué es tan decisiva su presencia dentro de la corte española. Bueno, todos sabemos que con la Revolución Francesa de 1789 Europa vive un auténtico cataclismo.
España lo sufre muchísimo, porque claro, es un Borbón, Luis XVI, el que muere en la guillotina, y España toma un miedo horrible a la Revolución Francesa. A partir de ahí hay unos años en que España declara la guerra a Francia, pero al mismo tiempo era su aliada natural. España no sabe si hacerle la guerra a Francia o ser su amiga. Es decir, años de muchísima confusión política en general en toda Europa y en España. Especialmente cuando empieza a irrumpir esta figura que transforma la historia del mundo, que es Napoleón Bonaparte, que en el momento de esta novela es solo primer cónsul, acaba de llegar a la política, pero Napoleón sabe que necesita atar muy fuerte la alianza con España porque quiere el dinero de España, los barcos de España, el territorio de España y toda la política de España para hacer la guerra a Inglaterra, que es el principal enemigo de Francia. Por eso Luciano Bonaparte, que es el primer Bonaparte que pisa España como embajador, viene precisamente a eso, comandado por su hermano Napoleón, que es mayor que él, a afianzar completamente la alianza de España con Francia. Es curioso esto porque, claro, es el primer Bonaparte que pisa nuestro país, que normalmente conocemos a Pepe Botella, que ya fue 8 años después, pero él es el primero de los 7 hermanos. ¿Y qué implica su llegada en la corte para la vida cotidiana de Madrid? Bueno, pues implica un contraste tremendo. Eso lo vemos desde la primera página del libro, ya se abre con este contraste que hasta está perfectamente puesto ahí para eso, ¿no? Este hombre que tiene el aspecto revolucionario, incluso en su aspecto físico, ¿no? Trae el pelo corto, viene vestido pues más moderno, y llega a esa corte de Carlos IV donde todavía se estilan las pelucas empolvadas, ¿verdad? Y los hombres llevan las casacas con flores bordadas. Entonces, ese contraste es maravilloso, ¿no? Porque es el contraste entre esta Europa revolucionaria y la Europa del antiguo régimen. Y Luciano Bonaparte va a encandilar a ese Madrid todavía un poco antiguo, aunque ha pasado por ahí la Ilustración, y se encandila con este personaje que es un vendaval de aire fresco en todos los sentidos, ¿no? En lo social, en el aspecto, pero también en lo político, ¿no? Este hombre viene a negociar. Sí. Bueno, ya nos has presentado, María José, un poco a Mariana de Bastaing, pero me gustaría que profundizaras un poquito más en ella y cómo conoce a Luciano Bonaparte y comienzan esa relación estrecha entre ambos. Sí, mira, Mariana de Bastaing es una de las grandes representantes de esas mujeres de finales del siglo XVIII, de la Ilustración, que fueron tremendamente modernas, incluso en lo sexual, que hoy nos sorprende mucho, ¿no? Mariana era una mujer ilustrada, que hizo cosas tan modernas como amamantar a los hijos, por ejemplo, siguiendo los dictados de la Ilustración de Rousseau, cosa que, bueno, escandalizó un poco a la sociedad aristocrática madrileña. Fue pintora, una de las primeras académicas, como habéis contado, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y aún casada con el Marqués de Santa Cruz, que era el mayordomo, un mayor de palacio, y un hombre, bueno, el director de la Real Academia Española, un directivo de la Academia también de Bellas Artes de San Fernando, un gran hombre ilustrado. Pues a pesar de tener esa posición, ella tuvo una retahíla de amantes que es fascinante, ¿no? Fue amante de William Beckford, que fue un escritor inglés que pasó por la corte de Madrid, fue amante de otro embajador anterior, otro embajador francés, Guillem Ardet, y cuando llega Luciano Bonaparte, digamos que los dos se atraen irresistiblemente, ¿no? Porque son dos extranjeros en esa corte española y empiezan una atracción y una relación que tiene mucho que ver con la estrategia política. Aquí todo tiene que ver con la política, el arte, el amor, todo es un juego político, y que va a causar algo tan extraordinario como que ella tire por la borda su vida en Madrid, su matrimonio, sus hijos, por seguir después a Luciano Bonaparte en Francia. Y bueno, no voy a hacer el spoiler de la novela, pero ella se marcha, abandona todo por seguir a Luciano después a Francia, ¿no? La relación amorosa, no sé si por esto dices que es tan apasionada como peligrosa, ¿no? Sí. Porque al final ella lo deja todo. Un poco, ¿dónde está ese peligro? Profundízanos un poco más en eso. ¿El peligro de la relación? Sí. Bueno, pues básicamente porque, claro, él viene representando a Francia, tiene una misión de Estado y tiene que negociar con la corte, con Carlos IV, con María Luisa de Parma. El Marqués de Santa Cruz es el mayordomo mayor de Palacio. Y entonces Luciano Bonaparte está teniendo una atracción amorosa con la esposa del mayordomo mayor de Palacio, o sea, una de las figuras más importantes de la corte. Esto abre uno de los grandes dilemas de la novela, porque la novela también va a hacer mucho pensar al lector sobre el deber de Estado y el deseo personal. Esa contradicción en que, bueno, podría darse hoy también en la política, ¿eh? Tienes una misión de Estado,
pero te encuentras con una cuestión personal que te abre a un mundo emocional que está a punto de echarte a la deriva toda la misión diplomática que traes, ¿no? Entonces, ese es el peligro, que ahí se mezcla lo amoroso, lo emocional con el deber de Estado, ¿no? Hablas mucho de la política de que Bonaparte llegó para negociar con Carlos IV, y en la novela planteas que muchas de las decisiones se cuecen en tertulias y en conversaciones tensas, en salones. Sí. Esto dentro de más que en las grandes escenas públicas, ¿no? ¿Qué refleja esto en la novela? ¿Cómo se refleja? Sí, yo aquí trato también de desvelar cómo se ejerce el poder, cómo se ejercía en el siglo XVIII, casi principios del siglo XIX, y cómo se ejerce incluso hoy, ¿no? Que te das cuenta que el poder está en manos de personas, que realmente las grandes decisiones de Estado no dependen de grandes cuestiones y momentos públicos, sino que se deciden en conversaciones privadas. Sobre todo en el siglo XVIII, que es un siglo muy inteligente, de mucha fineza, y te das cuenta en los diálogos de la novela, es toda una partida de ajedrez, ¿no? Están jugando constantemente al ajedrez, quién mueve la ficha, quién mueve el caballo, quién mueve la reina, y te das cuenta que las grandes decisiones que cambian el mundo, que las grandes decisiones políticas que van a transformar la geopolítica europea se estaban decidiendo en los salones de Madrid, en esas conversaciones privadas, donde cada uno también defiende sus intereses particulares y personales, ¿no? Era un Madrid de intrigas incluso contra el rey, ¿no? Porque de ahí surge después toda lo que es la guerra de Napoleón, Fernando VII, o sea, es un siglo muy convulso, pero que se está poniendo aquí un poco las bases, ¿no? De lo que va a ser ese siglo, ¿no? Que llega, ¿no? Con esos cambios. Claro, a través de Luciano nos damos cuenta de lo que va a venir, porque, bueno, ocurre lo que se llama la Guerra de las Naranjas en la novela, que es que, bueno, forzada por Francia, España tiene que declarar la guerra a Portugal, ¿no? Para que Portugal cierre sus puertos a los barcos. Y nos damos cuenta de una cosa que no sale bien, que Luciano desobedece a su propio hermano, lo desobedece porque desde niños se han llevado mal, y es el Bonaparte más crítico contra ese autoritarismo de su hermano, y eso va a costar a España el que después Napoleón Bonaparte decida realmente invadir España y tomar por su propia mano Portugal, ¿no? Entonces, en esta novela estamos viendo ya a lo lejos esa tormenta que va a venir napoleónica en unos pocos años, ¿no? Estamos hablando con María José Rubio, historiadora y escritora, autora del libro La Marquesa y Bonaparte, una novela publicada por Planeta que acaba de ver la luz. En ella se fusionan poder, amor y arte en ese Madrid de principios del siglo XIX, lleno de intrigas diplomáticas. Antes de meternos en el arte, también como un papel fundamental en la novela, cuéntanos lo que te ha llevado y el tiempo de investigación que te ha llevado a escribir esta novela. Sí, bueno, para mí todos los libros, el trabajo de investigación es lo fundamental, por eso soy historiadora profesional, y es lo que más me gusta, o sea, meterme en archivos a buscar documentos y datos nuevos que realmente son los que construyen luego una trama sólida, los que te permiten reconstruir un escenario con toda coherencia y toda verosimilitud, ¿no? Yo reconstruyo a través de la investigación tanto que los veo físicamente hablar, ¿no? O sea, cuando están dialogando es que los veo. Si no fue así, es absolutamente verosímil y coherente lo que se están diciendo, ¿no? Para mí el trabajo de investigación es fundamental. La mayor parte de la investigación de este libro se ha desarrollado, por supuesto, en el archivo del Palacio Real, que es maravilloso, en el archivo de la nobleza de Toledo, donde he encontrado muchos documentos sobre la familia Santa Cruz, en el archivo de protocolos de Madrid, que es donde están los testamentos. Me ha llevado a buscar, a rastrear los cuadros de Luciano Bonaparte, la colección que él hizo a Roma, a París, a Londres. Es decir, que me ha llevado a un viaje absolutamente maravilloso a través de archivos y museos, que, bueno, aparte de pasármelo en grande, pues es lo que realmente da la solidez a la trama de esta novela, ¿no? Que podría ser también un ensayo, lo podría haber escrito en un ensayo, pero lo has visionado. Eso es. Los tienes en tu cabeza y al final los haces hablar, ¿no? De alguna manera. Al final los acontecimientos políticos y también las experiencias personales pues permiten un poco al lector también comprender de una forma más fácil
cómo eran esos acontecimientos y cómo afectaban directamente a las personas. Vamos a centrarnos un poco en el arte, María José, porque tiene un papel muy relevante dentro de la novela, especialmente a través de los cuadros y de las colecciones. Aparece Francisco de Goya como retratista de la nobleza. Cuéntanos por qué es tan relevante el arte en este contexto. Pues mira, es relevante porque también Luciano Bonaparte es el primer Bonaparte que descubre el valor del arte como poder, como prestigio, como autoridad. Él, durante el año que estuvo escaso en su misión como embajador en Madrid, compró más de 150 cuadros en Madrid. Él los compró. Luego Napoleón Bonaparte va a hacer un expolio brutal del patrimonio histórico español. Pero Luciano descubre a través de las colecciones reales, a través de las colecciones de Manuel Godoy, que es un personaje que se mide con él, descubre ese gabinete secreto que Manuel Godoy tiene con la maja de su de Goya, que era el retrato de Pepita Tudó, su amante, donde Godoy tenía las Venus de Tiziano y entraba en ese gabinete, bueno, a mirar esos desnudos de una manera totalmente secreta, ¿no? Él descubre también todos esos cuadros que la Casa Real ha retirado de las paredes del palacio porque eran desnudos. Carlos III y Carlos IV, en un ataque de pietismo increíble, estuvieron a punto de quemar infinidad de cuadros de grandes maestros porque eran desnudos, los que hoy vemos en el Museo del Prado. Entonces, Luciano Bonaparte, toda esa pesquisa que él hace de cuadros y compra de cuadros en Madrid, a mí me pareció fascinante, ¿no? Ahí descubrimos ese mundo del comercio. De cuadros que se lleva con él cuando regresa a la corte francesa. Claro, él hizo una colección, esto es un hecho histórico real, ¿no? Hizo una colección de arte impresionante que se llevó a Francia y siguió acumulando cuadros y que luego se diseminó a su muerte. Por eso yo he rastreado por muchos museos de Europa dónde estaban esos cuadros, ¿no? Porque tuvo un Velázquez, yo dije, ¿dónde está ese Velázquez que compró? ¿Cómo pudo comprar ese Velázquez Luciano Bonaparte? Entonces, esa compra de cuadros forma parte también de la trama de la novela, que a mí me parece una parte fascinante, ¿no? Has hablado de Manuel Godoy como otro de los personajes claves. Era el valido del rey y también responsable de muchas de las decisiones políticas que afectaban al país. Profundízanos un poco más en el papel que tiene dentro de la novela. Sí, a mí esta relación de tú a tú entre Manuel Godoy, que es el gran valido de Carlos IV, y Luciano Bonaparte me parece otro de los puntales maravillosos de esta novela, porque son dos personajes que son iguales. Son dos personas jóvenes, entre los 20 y 30 años, que han nacido de una familia mediana, que se han hecho a sí mismos, que tienen esa ambición de ser personaje histórico, de ser alguien a través del arte, del poder, de las relaciones. Entonces, la mayoría de las decisiones políticas se traman entre ellos dos, en conversaciones entre ellos dos de despacho, donde se están viviendo de tú a tú, ¿no? Ellos serían amigos estrechísimos si no fuera porque uno defiende los intereses de España y el otro defiende los intereses de Francia. Pero esa relación entre estos dos personajes es absolutamente fascinante, ¿no? Y bueno, uno de los puntales de la novela. ¿Qué crees que representa hoy esta historia para el lector contemporáneo y qué es lo que más te ha impresionado a ti en esa búsqueda de lo que has encontrado en los archivos de ella? Mira, el lector va a encontrar que a través de una trama que es muy entretenida y apasionante, porque se mezcla todo tiene relación con todo, el poder, con el arte y el amor. Primero va a entrar de lleno al conocimiento de una época y unos hechos históricos que a lo mejor no conocía. Y segundo, se va a encontrar con reflexiones. La novela plantea reflexiones, ideas, dilemas morales que son perfectamente actuales en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es una novela muy completa y muy apasionante. Que a mí me encanta que lance a la gente a Google a hacer búsquedas, ¿no? De esto que es, como a mí me encanta que haga eso la gente, ¿no? Y luego lo más fascinante que me he encontrado, pues pues que detrás de estos grandes personajes históricos, cuando llegas a los documentos, ves su firma, son personas, ¿no? Son personas que han vivido estos hechos de verdad. O sea, parecen personajes de novela, pero han sido personajes, o sea, personas reales. Entonces, a mí eso me fascina, ¿no? Reconstruir las vidas de personas y cómo han vivido esas vidas intensas en otras épocas me parece absolutamente, para mí, maravilloso, ¿no? Aprendo mucho de la historia, ¿no? Y el reconstruir también una época de Madrid como si fuese un personaje más, porque aquí el lector va a descubrir cómo era ese Madrid de 1800, ¿no? ¿Cómo lo describes tú en la novela? Sí, una de las cosas que más me gusta de las críticas que ya han hecho de esta novela es que parece una novela de ciudad, de esas novelas clásicas donde las ciudades son